Como toda adolescente, para sus 15 años, encajar en el vestido ideal. Empecé con una dieta muy mala. Me acuerdo que era una dieta del repollo que mi mamá tenía impresa. La hice y mi mamá me dijo, no, esta no es la manera correcta, te voy a llevar con alguien. Obviamente, pues bajo de peso. Tuve ese efecto rebote, aumenté 50 libras, o sea, era totalmente irreconocible, mi ropa, todo. Si yo en mi juventud fui anoréxica, la probabilidad de pasar estos rasgos a mis hijos es altísima. Bastante alta. Es más, en su mayoría, muchas pacientes cabal llegan mamás diciéndonos que, mire, yo padecí de esto, ¿verdad? A nivel Latinoamérica se están haciendo estudios de genética con la saliva para poder detectar si tal vez yo puedo estar predispuesta a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, que es importante saber que esto no es, ay, yo tengo ganas de vomitar, lo voy a ir a hacer. No, no es esto. O sea, algo más está pasando y mentalmente, emocionalmente, la persona no lo está pasando bien. O sea, una persona que tiene esto no la está pasando nada bien. En el tema educativo de los padres es mucho de no enfocarse en el cuerpo, no hablar de cuerpos, o sea, no hablar de cuerpos por dentro. Exactamente, y no hablar de cuerpos ni siquiera yo del mío propio, ni el de los demás, ni el de mi hijo, porque yo al venir y hablar del cuerpo de mi hijo, lo único que estoy haciendo es que mi hijo se sienta inseguro con su cuerpo, y esa inseguridad es lo que después va provocando que tengan ciertas conductas que no son adecuadas para su cuerpo. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Nuevamente muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Me encanta mis días de grabación. Como saben, aprendo mucho de los invitados que tengo aquí presentes. Y el día de hoy les traigo a Andrea Nájera. Bienvenida. Ella es directora y fundadora del Instituto CREN, que es básicamente todo lo que tenga que ver con trastornos alimenticios. Y sin duda alguna, creo que este episodio les va a impactar muchísimo en sus vidas de manera positiva para poder identificar si nuestros hijos quizá o alguien que queremos pueda estar pasando por un trastorno alimenticio, entender cuáles son, cómo podemos apoyar, qué podemos hacer o cómo identificarlo y educarnos, porque creo que es un tema muy tabú, un tema que se habla muy poco, tiene como mucho estigma y creo que es importante hablarlo porque al final del día impacta directamente en nuestra salud y no es como que podemos dejar de comer, ¿verdad? Que creo que es lo difícil, diferente a las drogas, al licor y otras cosas que puedes ciertamente quitarlas, no puedes quitar la comida, ¿verdad? Yo creo que eso es lo difícil de los trastornos alimenticios. Sí. Así que bienvenida, Andrea, qué alegre tenerte aquí con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Gisela, la verdad que yo súper agradecida por el espacio. Siempre me encanta decir que sí a todos estos espacios donde se puede hablar y realmente traer el mensaje a los guatemaltecos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que se habla muy poco, se desconoce muchísimo y creo que es importante traerlo pues a la mesa, ¿verdad? No, y te felicito. La verdad que mira, llevaba ratos queriendo invitar a alguien a la mesa justamente que tocara estos temas. ¿Por qué? Pues obviamente tengo una academia con casi 5,000 alumnos y empezás a escuchar mucho de cosas que están sucediendo y he sentido, y ya nos contarás con números o estadísticas o algo, pero mi percepción es que ha habido un aumento en trastornos alimenticios y quizá antes era más notorio en mujeres y lo he empezado a notar también mucho en hombres. Entonces empecé a pensar en wow, esto está impactando. Me recordé de mi niñez, como yo tuve amigas que pasaron por anorexia y por bulimia. Y de verdad sí se destroza el cuerpo y impacta horriblemente. Entonces dije, no, tengo que poder hacer este episodio, poder ayudar a las personas porque manejo yo también quiero aprender porque manejo muchos jóvenes y cómo yo los puedo ayudar de una mejor manera. Pero me costó mucho encontrar a alguien porque hay psicólogos que como cualquier otro psicólogo tratan trastornos, adicciones y todo lo demás, pero es
uno de los muchos pacientes que unos pueden ser por infidelidad, otros por depresión, otros por trastorno. O sea, ahí no hay especialización, quizá. Hay nutricionistas que les toca ciertas pacientes o ciertas clientas que dentro, cuando empiezan a mandarle la dieta, se empiezan a dar cuenta que quizá hay un trastorno, pero no es su especialidad. Pero no había, o sea, no me fue fácil encontrar algún centro especializado en trastornos alimenticios, hasta que apareciste tú. Pues qué bueno. Así que bueno, contanos un poquito. Primero que todo, ¿quién es Andrea? ¿Cómo Andrea decidió lanzarse y tirarse al agua con su proyecto y traer un instituto que fuera realmente 100% dedicado a trastornos alimenticios? Ok, bueno, creo que inició desde que tenía 15 años. Porque realmente cuando tenía 15 años, como toda adolescente, para sus 15 años, encajar en el vestido ideal, empecé con una dieta muy mala. Me acuerdo que era una dieta del repollo que mi mamá tenía impresa. La hice y mi mamá me dijo, no, esta no es la manera correcta, te voy a llevar con alguien. Me llevó con ese alguien, pero para un adolescente le puso una dieta de 500 calorías, algo que no debería de hacerse realmente y que actualmente se sigue haciendo. ¿Y esa persona era experta nutricionista graduada? Sí. Wow. Sí, sí. Entonces, bueno, me deja esa dieta, obviamente pues bajo de peso, sin embargo para un adolescente pues eso va a tener una repercusión. Claro. Tuve ese efecto rebote. Básicamente en 3 meses aumenté 50 libras, o sea, era totalmente irreconocible, mi ropa, todo. En ese entonces, ahora lo puedo ver, pero en ese entonces me aislé, entré como en una depresión y tenía muchos atracones de comida. Y no digo atracones como tal de, ay, qué rico, me voy a comer una pizza entera y lo voy a disfrutar, porque no fue así, sino que era como, bueno, tengo una ansiedad tan fuerte que lo único que me la calma es comer. Claro. Entonces, y te la metías toda así rápido. Sí, me imagino, todo rápido, a escondidas, inclusive guardar los envoltorios de comida. O sea, son cosas que cuando uno está metido ahí, como que no se logra entender. Claro. Y tampoco uno es consciente de lo que está pasando. Y máxime, pues, siendo uno un adolescente. Entonces, bueno, mi papá es médico, entonces pues me llevaron con médicos, nutricionistas. ¿Qué especialidad tiene tu papá? Él es traumatólogo. Okay. Ajá, traumatólogo. Pero bueno, me llevó con varios colegas y demás, pasé por muchos, hasta que llegué con una nutricionista que sí logró verme como más cómo yo me estaba sintiendo y no como yo me estaba viendo. Claro. Como que todos era la preocupación de, bueno, estaba obesa, se nota que está re mal, etcétera. En cambio, con ella fue como realmente verme que yo no estaba bien. Y ahí fue donde dije, ala, qué carrera tan hermosa, quiero estudiar nutrición. Decidí estudiar nutrición clínica porque es pues dedicada a todo el tema de lo que son las enfermedades. Y bueno, a raíz de eso, con esta nutricionista ya me llevaron a un endocrinólogo, pues tenía síndrome de ovario poliquístico, o sea, mis hormonas estaban hechas un desastre. Pasé inclusive 1 año sin siquiera menstruar, o sea, tan mal estaba internamente. Se te desfasó toda la parte hormonal. Ajá. Totalmente, sí tuve que tomar medicamentos para lo que era la insulina, tuve que tomar también anticonceptivos, me dieron también unas pastillas para el hígado, o sea, realmente fue como apoyarme en la parte interna física, en la parte nutricional de hábitos. Y pues la verdad que poco a poco, pues la parte mental, ahí sí que yo solita la fui recuperando. Y bueno, al final después decidí estudiar nutrición. Y estudiando nutrición, logré irme a Houston y ahí roté en una especialidad de trastornos alimenticios. Y cuando estaba ahí, me di cuenta que la Andrea de 15 años tuvo un trastorno alimenticio, hasta ahí me di cuenta. O sea, que nunca lo abordaron como un trastorno alimenticio, simplemente estaban tratando a la obesidad, digamos, que quizá tenías, más no vieron el que había atrás. No, para nada. O sea, fue hasta en ese entonces donde yo dije, ok, esto es lo que yo tenía hace cierto tiempo y como que hizo clic de ciertas cosas que yo tampoco había trabajado en mí y que tampoco había mejorado. Claro. Entonces, bueno, obviamente es Estados Unidos, estaba en el Texas Children's Hospital, que básicamente es de niños, y el tratamiento es una maravilla. O sea, había psiquiatra, psicólogo, nutricionista, tenían talleres grupales, o sea, tenían tantas cosas y yo dije, esto no está en Guatemala. Si hubiera estado, o tal vez yo hubiera estado en ello, tal vez otra historia hubiera sido, me hubiera ahorrado
5 años de pasarla muy mal, ¿verdad? Sí. Entonces dije, no, yo quiero estudiar esto. Y pues cabalmente me acuerdo que ese día regresé al apartamento, me metí a buscar y pues encontré la maestría en trastornos de la conducta alimentaria en España. Y me llamó mucho la atención porque realmente España es de los pioneros en todo este tema. Entonces, literal, me gradué y me fui. Qué alegre. Sí, sí, entonces ya estando allá, pues obviamente fue un gran aprendizaje. Cosas que básicamente anorexia, bulimia, que es lo que más se conoce, realmente no. Ahorita, según el DSM-5, sí están descritos 7 tipos de trastornos de conducta alimentaria. ¿Cuáles son esos? Voy a ir diciéndolos. La anorexia nerviosa, que esta se divide en anorexia purgativa y anorexia restrictiva. La anorexia es cuando la persona deja de comer porque tiene un miedo intenso a subir de peso. Correcto. Pero estoy hablando aquí que es un miedo irracional. O sea, correcto, aparte es tener miedo y aparte es de verdad que... Ansiedad. Exactamente, me da ansiedad solo con el hecho de pensar de que puedo subir de peso porque me voy a comer este cupcake. Okay. Entonces es un miedo intenso. En anorexia usualmente sí hay una distorsión en la imagen corporal, o sea... Dismorfia. Ajá, yo no me veo como realmente estoy. Y está la restrictiva, que es donde restrinjo toda mi alimentación o literal a comer algo muy poquito. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la purgativa y la restrictiva, perdón? Sí, la restrictiva es yo solo me restrinjo. Okay. Y en la purgativa es yo restrinjo y aparte me purgo. ¿Purgo es bulimia? No, purgar puede ser hacer ejercicio excesivo, puede ser vomitar. Sobrecompensar lo que me comí. Ajá, pero la diferencia es de que en anorexia es restrictiva. O sea, por ejemplo, yo puedo comerme una fresa y purgarme esa fresa. Versus, por ejemplo, la bulimia, la diferencia es de que hay un episodio de un atracón, que un atracón es comer de una manera desenfrenada, de una manera impulsiva, un alimento o muchos alimentos en su mayoría, y luego purgarme. En cambio, la anorexia es lo poquito que yo pueda comer, igual también lo estoy purgando. Como el caso de que tras bambalinas yo le estaba contando a Andrea del caso de una amiga que yo tuve, que según yo era que tenía anorexia y bulimia, pero realmente lo que tenía entonces era una anorexia purgativa. Exactamente. Ok, porque no comía en exceso y se tragaba todo, sino que lo poco que comía era lo que sacaba. Exactamente. Ya te entendí. Ajá, ajá. Incluso, pues, y no solamente es con el vómito, sino que puede ser, por ejemplo, el ayuno. O laxantes. O laxantes, diuréticos o el ejercicio excesivo. Al final es purgar algo que, pues, estás comiendo. Sí, como que me como 100, entonces tengo que ir a quemar 100. Ajá, exactamente. Esa es en la anorexia y los dos que se dividen. Luego está la bulimia, que, pues, básicamente, pues, ya la dije, ¿verdad? Pero es tener episodios de atracones y luego episodios de purgas. Luego está el trastorno por atracón, que realmente en Latinoamérica es el que más prevalece, o sea, es el que más está. Creo que es el que menos se habla por la vergüenza, pero es el que más está, que básicamente son episodios de tener atracones de comida y después sentirte muy mal, sentirte con culpa, con vergüenza, con asco, con tristeza, con angustia, en fin. Pero la diferencia entre una adicción a la comida es de que en estos atracones uno no come porque, ¡ala, qué rico!, ¿verdad? Y después estás contento o te genera como esa dopamina como en una adicción. Una adicción uno lo busca porque de alguna manera te da algo. En este caso, incluso es como si hubiera una disociación, inclusive, como que estás comiendo, como que te pones en una pausa en automático y en automático estás comiendo, solo por llenarte. Ok, sí. Es que estoy tratando de pensar, cuando estabas pensando, yo también he tenido mis atracones, o sea, me puse a pensar, todos, aunque seamos considerados, yo me considero normal, pero me cuido bastante. Sin embargo, yo me como una pizza, sí me siento mal, pero me la disfruté y pasa y ahí se quedó el problema, pero sí en el momento después digo, oh, lo que llena, a lo mejor no me la debería haber comido. O sea, creo que aunque seas normal, si así sobrecomes, igual no te sentiste así como, sobrecomí. Sí. Entonces, sí. O sea, obviamente es muy eventual versus entiendo que estas personas ya es todos los días, todo el tiempo. Sí, y que realmente como que el detonante es el estado emocional. O sea, mi estado emocional es lo que a mí me hace buscar la comida para llenar ese vacío interno o esa emoción que me yo enojo, no sé. Entonces porque esto me causó enojo me voy a comer. O exacto. Estoy triste y porque estoy triste hago esto. Es relacionado a una emoción. Exactamente. Okay, ya te entendí. Es relacionado completamente a emociones y de alguna manera es como llenar ese vacío interno. Claro. Que obviamente pues nunca se va a llenar.
¿verdad? Sí. Porque al final de cuentas una emoción nunca la vas a llenar con el montón de papas fritas que uno se pueda comer. Totalmente. O sea, ahí sí lo veo muy similar al alcoholismo, digamos, que una persona pues se utiliza, es la muleta de sanación emocional y se mete en la botella o la pizza, digamos. Exactamente. Okay. Solo que en este caso es la comida. Correcto. Y cabal son episodios, le llamamos, porque sí tiene que ser un episodio como tal y luego existir todo este montón de emociones, ¿verdad? Okay. De la culpa, la vergüenza, el asco, la tristeza, o sea, sí tiene que estar presente. Ese es el tercero. El cuarto es el pica, que básicamente... Pica, que este es un trastorno donde las personas consumen alimentos no nutritivos. Por ejemplo, consumo cabello, consumo pared, consumo tierra, consumo papel. El de pelo lo acabo de escuchar y los otros no lo sabía. Ajá. Bueno, pues realmente son alimentos no nutritivos, incluso que madera, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué lo provoca? De alguna manera como que causa cierto bienestar el comer esas cosas no nutritivas. Pero obviamente causa un problema a nivel físico, pues. Totalmente. O sea, máxima en los niños, o sea, sí puede provocar algún problema intestinal porque estás comiendo algo que no lo vas a digerir, ¿sí? Okay. Entonces, pues, ese es más tema relacionado como a nivel psicológico, pero cabalmente, pues, es un trastorno con la conducta de la alimentación. Correcto. Luego tenemos lo que es el trastorno por rumiación, que básicamente este es de que la persona come y luego regurgita la comida, o sea, la regresa, no arcada para vomitarla, sino para regresarla, volver a masticarla, la vuelvo a tragar, la vuelvo a regresar. ¿En serio? Sí. Ok. Sí, pero de alguna manera ¿Y por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es la intención? En general, si tú platicas con alguien que tiene un trastorno por rumiación, te dice que no saben por qué. Pero realmente lo que hemos visto en estudios es que puede ser como una regresión, como cuando los chiquititos están como regurgitando la comida, ¿sí? Y también a la persona le causa cierto placer o bienestar, como esta sensación de... Entonces, es básicamente un problema conductual que sí se tiene que ir trabajando, ¿verdad? Entonces ya es un tema que va del lado psicológico. Ajá. Pero sí. también afecta, es un tema Por alimenticio. supuesto, porque obviamente hay personas que incluso porque ya no quieren seguir teniendo esto, empiezan a dejar de comer, o hay personas que también inclusive, si por ejemplo yo acabo de comer y tengo esto, pues tú estarías aquí viéndome los cachetes llenos porque estoy volviendo a regresar la comida. Sin meterte nada de regreso. Ajá. O el olor inclusive. Para este sí ya hay más como tratamientos más físicos, o sea, sí se hace como un procedimiento quirúrgico para evitar que la persona regurgite como tal. ¿Eso podría ser que las personas que se operan el estómago porque tienen el reflujo? No, eso es otra cosa. Pero sí hace lo mismo, digamos. Más o menos. O sea, básicamente lo que hacen es evitar de que regreses ese alimento. Claro, ok. Y se ha relacionado mucho el trastorno de rumiación también con la ansiedad. Obviamente cuando uno tiene ansiedad como que todo es el estómago, ¿no? Sí. Se siente así. Y hay personas que tal vez ese trastorno de ansiedad lo manifiestan regurgitando la comida. Es un reflujo al final del día, pero no es solo el reflujo, sino que sí sale la comida de regreso. Exactamente. Pero nunca la llegan a sacar, sino que la vuelven a tragar, ¿verdad? Luego tenemos el TERIA, que este sí es relativamente nuevo, lleva 5 años de estudio, pero es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Que básicamente... ¿En palabras humanas? Sí, básicamente este es donde la persona evita y restringe el alimento, pero más por temas de miedo a que me voy a atragantar, porque no me gusta ese color, porque no me gusta esa textura. Es un tema sensorial. Exactamente, un poquito más sensorial, que hay que ir evaluándolo, porque a veces sí puede ser tanto sensorial, otras veces puede ser más por tema como de algún recuerdo, por ejemplo en el atragantamiento, o sea, yo me atraganté con poporopos, entonces el niño deja o la persona deja de comer ciertos alimentos, ¿verdad? Bueno, pero esa persona no es anoréxica en el sentido, sí come, solo ciertas texturas quizá las va a evitar. Sí, pero estoy hablando de que un TERIA, ya estamos hablando de alguien que tal vez solo te come 5 alimentos. Ok. Entonces te afecta claramente tu salud. Exactamente. Entonces es un trastorno de conducta con la alimentación y que obviamente va a afectar la parte física. Claro. Y luego ya el último es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que son pues básicamente tal vez, no sé, ¿verdad? Yo vomito
cada 15 días o vomito solamente cuando hay, no sé, algún evento, pero tengo la conducta. Sí, o sea, no es algo recurrente, estás consciente que es un error, pero aún así lo haces muy de vez en cuando. Ajá. Entonces, que creen que no está mal porque es muy eventual. Exactamente, pero al final sí es un problema la conducta alimentaria, solo que tal vez no tal cual como dice el DSM-5 que tiene que ser, ¿verdad? Ajá. O tal vez, pues no es que yo cumpla los criterios, pero sí me siento mal conmigo misma, me siento mal con la comida, siento que de verdad, de alguna manera, sí esto está haciendo que esto esté explotando en mí, ¿verdad? Como que al final de cuentas por eso se llama no especificado. Claro. Y luego pues ya están la ortorexia, vigorexia, que esos son más como que han ido saliendo, pero descritos como tal en el DSM-5, ¿no? ¿Y qué es eso que dijiste? La ortorexia, no sé qué. Por ejemplo, la ortorexia viene siendo cuando solo comemos muy saludable. Pero literal, me estoy hablando de que tengo donde solamente existen mis alimentos sanos y si me salgo de ahí, hay un colapso. Un problema. Ajá. O sea, tenés el problema de ansiedad, la emoción y todo lo demás. Claro. Exactamente, pero estás comiendo, no te estás restringiendo, pero de una manera demasiado saludable. Restrictiva, tal vez. Ajá, cabal. Y la vigorexia viene siendo más que nada cuando... Vigorexia. Vigorexia, ajá. Viene siendo más que nada en la parte como más de dismorfia corporal. Esto viene siendo más en hombres, que es como esta parte de me veo flaquito y por ende tomo un montón de suplementos que tal vez no son los mejores, pero porque nunca yo me logro ver con la musculatura que yo quiero tener, por ejemplo. O sea, al final es una dismorfia. Ajá. Pero tiene un nombre diferente. ¿O cuál es la diferencia? O sea, porque yo conocía la dismorfia, digamos, que le pasa mucho a los atletas de fisicoculturismo cuando no están en fase competitiva, como que tienen un problema que no se miran, obviamente están así mega shape, en 6% de grasa, ya suben a 9 y se sienten gordos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la dismorfia y lo que acabas de decir? ¿O es lo mismo? Solo... No, la diferencia creo yo que la vigorexia sí se enfoca mucho en el tema de masa muscular. En cambio, la dismorfia puede ser en diferentes tipos de pesos, en diferentes, o sea, puede ser solamente en delgado, puede ser en musculoso, puede ser en cuerpos más grandes, ¿verdad? Como que la palabra dismorfia es más como que yo no me estoy viendo en el espejo como soy. En cambio, vigorexia es más a nivel muscular. Claro, y que quizá eso les puede llevar entonces a usar esteroides, hormonas que les pone en riesgo su salud, versus una dismorfia, pues te ves mal, pero no necesariamente ejecutas tomar una hormona o algo más, digamos, solo tenés la dismorfia. Y te sentís mal, pero no ejecutas algo más. Ajá, exactamente. Que en su mayoría, yo creería que todos tenemos cierta distorsión de la imagen, porque nunca es como que nos vamos a ver realmente cómo somos, ¿verdad? Sí, perfecta, nunca. Pero, o sea, sí, o sea, uno tiene que hablarse bonito y uno debería de poder llegar así. Pues la realidad es que no siempre estamos así, pues, o sea. Sí, entonces... Ay, sí, me siento fea. Sí, entonces esos son como los diferentes tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Y creo que lo importante, y aquí pues más que nada por hablar de lo que son papás, es de que está como una buena relación con la comida, luego está una mala relación con la comida y luego está el trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos detectarlo? O sea, si yo quisiera ver como papás, porque yo te conté, ¿verdad? Y tuve un caso de amigas que fueron anoréxicas o bulímicas, porque obviamente en el deporte a veces se presta mucho, ¿verdad? Hay gimnastas que es alguna tendencia bien fuerte, en las nadadoras de nado sincronizado a nivel internacional es bien fuerte, la anorexia y la bulimia que existe. Cuando yo estuve en la universidad, muchas de mis compañeras tenían trastornos, ¿verdad? Nunca fui tan específica, pero sí había anorexias, había bulímicas y todo lo demás. Y me recuerdo que tuvimos una conversación con una amiga y me dijo, la forma en que mis papás se dieron cuenta fue porque el esmalte de mis dientes, cuando yo fui al dentista, el dentista dijo, mira, como que le hizo varias preguntas y no cuadraba. Entonces le dijo, miren, aquí su hija creo que está vomitando porque perdió mucho el esmalte. Entonces fue el dentista como que el que se dio cuenta. Pero me pongo a pensar, ¿cuántos papás llevan a sus hijos adolescentes realmente que tan seguido al dentista? Sí. También, o sea, pueden pasar 3 años y no los llevan, o no sé. Entonces, ¿cómo más los podemos detectar? Bueno, creo que lo principal es de que en trastornos de conducta alimentaria estamos hablando de que van a haber síntomas. ¿Sí? Claro. Entonces, así como si yo tengo una gripe, pues la gripe tiene síntomas de me duele la cabeza, tengo pues rinitis, etcétera.
En este caso, un trastorno de la conducta alimentaria son 5. ¿Sí? Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Uno son los pensamientos, ¿sí? En este caso, la persona que está padeciendo esto tiene pensamientos negativos a todo lo que tiene que ver con la comida y con el cuerpo, ¿sí? O el ejercicio, pensamientos. Número 2 tiene que ser las emociones. Emociones básicamente negativas, como puede ser el asco, el enojo, la tristeza, la ira, o un estado emocional que puede ser la ansiedad. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es importante. Pensamiento, emoción. Tercero, conducta. Conductas con la alimentación, conductas con mi cuerpo, conductas con el ejercicio, conductas con todo lo que tenga que ver en esa relación. Número 4, la parte social. ¿Sí? La parte social viene siendo mucho en esas relaciones sociales. Recordemos que las relaciones sociales implican comer, claro, ¿verdad? Entonces, me puedo empezar a aislar o puedo empezar a, cuando, no sé, necesito comer, prefiero comer fuera de, estando con la gente, ¿verdad? Como evitar esa parte de comer con gente. Y número 5, pues ya son las partes físicas, ¿no? O sea, ya viene siendo como las consecuencias físicas. Que ya ves cambios en el cuerpo. Exactamente. Pelo, sí, dientes, pero eso cara. Es muy importante, Gisela, y por eso quería mencionar esto, porque verlo físicamente es porque ya pasó bastante tiempo con este problema para que a nivel físico se note. ¿Qué tanto tiempo tiene que pasar para que uno pueda notar ya un cambio físico? ¿Y cuáles usualmente los primeros cambios físicos que tú notas? Bueno, en un adolescente realmente pues es rápido, porque estamos hablando que el adolescente pues está en constante crecimiento, entonces sí se pueden notar cambios en unos 6 meses, pero ya estamos hablando que en unos 6 meses pues ya este chico o chica ha estado a nivel mental bastante mal. Claro. ¿Verdad? Entonces, realmente como tal, por eso es tan importante que los papás se puedan comunicar con sus hijos, cómo se sienten, qué están pensando, para de alguna manera, antes de que el adolescente llegue a la conducta, claro, poder saber si algo está pasando o algo está haciendo ruido en ellos, ¿verdad? Pero en la parte física, pues realmente estamos hablando de comida, entonces, y comida en una etapa del desarrollo tan importante, sí. Entonces, pues van a haber de todo tipo, Gisela, o sea, desde la cabeza hasta los pies, o sea, puede haber la caída de cabello, puede haber mareos, visión borrosa, que de la nada escuchen como pitidos en el oído, ya sea porque se baja la presión o porque se baja el azúcar, puede haber dificultad para tragar, puede haber hormigueo en las manos o en los pies, puede haber también toda la parte gastrointestinal, o sea, el sentirse lleno, el sentirme mal, que no estoy digiriendo bien, porque pues, obviamente si estoy con este tipo de conductas, el sistema gastrointestinal se va a ver bastante afectado. En las mujeres puede haber amenorrea, o ya sea que sus menstruaciones no estén regulares. En algunos casos, principalmente en bulimia, por la deshidratación que hay con los vómitos, pueden haber también mucha retención de líquidos, hinchazón. No solamente en piernas, que es donde usualmente pues, ahí es donde se va, sino también en cara o también en las glándulas salivales, que básicamente son aquí en el cuello. ¿Verdad? Que podemos notar como que están ahí un poquito agrandados. Podemos ver también en la parte de la piel resequedad, o podemos ver de que creció más vello de donde no debería de haber crecido más vello, que se llama lanugo. Esto principalmente pasa en anorexia. O sea, les crece más, digamos, en las axilas o... Porque básicamente como estás perdiendo grasa, el cuerpo de alguna manera, para calentarte, viene ahí... sobreproduce vello. Sobreproduce vello, pero más que nada por el tema de grasa. Si estamos hablando de que son niños prepubertos o que todavía no están en adolescencia, pues se va a estancar el crecimiento, son niños con falla para progresar, donde la curva está en la parte bajita. Y bueno, esos son dentro de otros, y básicamente en la parte bucal sí, el esmalte dental se ve súper afectado. Las caries también, o sea, el tener caries implica de que pues algo ahí no está pues muy bien, ¿verdad? La parte del esófago sí se puede observar. Eso fue cabal, creo. En este caso mi amiga era una bulimia súper avanzada. Ya los dedos no eran suficientes, entonces usaba el palo de la escoba para poder provocarse el vómito, imagínate, o sea, ya es excesivo. Entonces,
creo que le notaron como quemado o golpeada la tráquea. No me recuerdo. Yo habré tenido 14 años, esa niña habrá tenido 14, 15 años también. ¿Verdad? Sí, entonces, bueno, todo eso se puede ver también cuando es de vómito, también podemos observar, eso sí es como importante para los papás, se puede observar como aquí. Porque se golpean con los dientes. Entonces se puede observar como raspadito, ¿verdad? En el tema emocional, pues podemos ver a lo que son nuestros chicos como más irritados. Bueno, es difícil, ¿no? Menos porque contentos, la adolescencia no es que sea la mejor etapa, pero sí, que estén más irritados, que estén como más tristes, que estén como más introvertidos, que tal vez ya no quieran compartir como lo hacían antes. O sea, claro, es que los vemos más apagados. Obviamente, pues la conducta con la comida, eso es de observar. Si vemos de que tal vez está comiendo muy poco, está comiendo demasiado, o tal vez el peso de la noche... No se puede parar. O el peso de la noche a la mañana está subiendo de peso o está bajando de peso. Que esto pues nos pueden ayudar otros familiares porque uno en el día a día a veces se dificulta. Pero todo el tema relacionado a la comida, envoltorios, que tal vez hayan envoltorios abajo de la cama o no sé, ¿verdad? Que no tiran la comida como tal, sino que están estos envoltorios. Escondidos. Buen punto. Muy importante. Y pues también, por ejemplo, en la parte de bulimia, de que tal vez después de comer inmediatamente al baño o que me baño después de comer. Muchas veces es cuando pues me estoy bañando que estoy teniendo estas conductas para purgativas. Que no los escuchen, digamos, entonces se bañan. Sí. Entonces como de ir observando todo esto para poder ir detectando si esto está pasando, principalmente porque en el colegio los adolescentes ya incluso lo están haciendo como, bueno, es que sí, fulanita lo hace y por eso yo lo estoy empezando a hacer. Pero el problema es de que esto sí es algo genético, o sea, es un problema psiquiátrico muy importante, o sea, no es como, bueno, algo psicológico, no. Antes se decía que era algo mental, ahora sabemos que es un problema neuroendocrino psiquiátrico. Tiene que ver la parte neurológica, la parte endocrinológica y la parte psiquiátrica. Entonces, hablando de esto, pues sí es un factor genético. O sea, es decir, si yo en mi juventud fui anoréxica, la probabilidad de pasar estos rasgos a mis hijos es altísima. Bastante alta. Sí. Es más, en su mayoría, muchas pacientes llegan mamás diciéndonos que, mire, yo padecí de esto, ¿verdad? Entonces, sí, hay una línea bastante directa. Inclusive ahorita... esperamos que en Guatemala el próximo año se pueda dar, pero ya a nivel Latinoamérica se están haciendo estudios de genética con la saliva para poder detectar si tal vez yo puedo estar predispuesta a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, principalmente anorexia, que es lo que ahorita se está estudiando. Qué interesante, no sabía, nunca me hubiera imaginado que ese tipo de trastornos puedan ser pasados genéticamente a nuestras siguientes generaciones. Sí. Y también, no solamente un trastorno de conducta alimentaria, sino cualquier problema psiquiátrico. Si, por ejemplo, yo en mi familia tengo problemas de bipolaridad, depresión, entonces sí traigo un cerebro que está predispuesto a cualquier problema psiquiátrico y en este caso, pues un trastorno de conducta alimentaria es un problema que tiene que ver con los neurotransmisores que hay en mi mente. En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nueva sede Zona 10. Sede Interamericana, sede San Cristóbal y sede Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales, impartido por instructores altamente capacitados, piscinas semiolímpicas climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. Ya hablamos de todo, cómo detectar en sí si uno de nuestros hijos o un familiar o un amigo, porque esto no solo sucede, o sea, en adolescentes y en niños. Uno creería que empieza la enfermedad de joven. No, también puede ser que de grandes desarrollen la enfermedad. Creo que es menor, me imagino yo, no sé, estoy asumiendo, me imagino yo que es menos el índice de adultos que empiezan a una edad, no sé, 30, 40 años, una anorexia, una bulimia, pero creo que sí sucede, ¿o me equivoco? Sí, el 90% se da en lo que es adolescencia. El 90% ahí es el desarrollo porque básicamente ahí es donde también se detonan cualquier cuestión psiquiátrica que podemos traer. A veces, en su mayoría, tal vez si alguien adulto empieza a pedir ayuda,
en su mayoría nos cuentan de que empezaron a los 12. O sea, sí lo tuvieron en algún momento y solo se reactivó. Exactamente, en algunos casos. Pero sí también está que, por ejemplo, no sé, tuve un proceso muy fuerte, muy doloroso y cabalmente salió un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, no sé, se murió mi esposo, se murió un hijo y mi cerebrito lo que hace por ser un trauma muy fuerte. Es mi forma, o sea, hubiera sido el licor o el cigarro o la droga y agarré la comida. Exactamente, una manera como de escapar de ese dolor. Claro, la muleta, digamos, ¿ok? Sí. ¿Cómo pueden los padres de familia abordar este tema con sus hijos si es que está la apertura y sus hijos tienen esa comunicación? Porque vemos casos de papás, ¿verdad? Y yo tengo papás acá que miran un trastorno de los hijos y todo lo contrario, se enojan, los castigan, los regañan y yo creo, asumo, o sea, no soy la experta, pero creería que este comportamiento es contraproducente para ayudar al joven o al adolescente a salir de la crisis o salir de su trastorno. ¿Cómo como papás, si nuestros hijos o nuestros compañeros o alguien se acerca a nosotros y nos cuenta una situación así, cómo es lo mejor que lo podemos abordar? ¿Cómo lo manejamos? Ok. Bueno, esta reacción es muy creo yo que todos los papás lo tienen porque es la parte de la negación, ¿verdad? Esa negación de yo niego que mi hijo está teniendo un problema, niego que esto le está pasando. Entonces, creo que mucho y principalmente cuando somos padres es importante uno poder autoevaluarse en también, ok, antes de yo venir y de un solo decir no, irme a la negación, también como que poder enfocarnos en mi hijo o mi hija, ¿verdad? Entonces... Si no pensar en nosotros, no pensar en el hijo. Ajá. Exactamente, porque realmente, y por eso, y de verdad muchísimas gracias por el espacio, porque es importante saber que esto no es, ay, yo tengo ganas de vomitar, lo voy a ir a hacer. No, no es esto. O sea, algo más está pasando y mentalmente, emocionalmente, la persona no lo está pasando bien. O sea, una persona que tiene esto no la está pasando nada bien. Y si yo vengo y digo, es que es tu culpa, tú lo estás haciendo porque quieres llamar la atención, ahí lo único que voy a provocar es que mi adolescente, mi hijo, mi esposo, mi hermano, lo que sea, la persona que lo esté pasando, se vaya a cerrar. Y nunca vaya a querer buscar un tipo de ayuda, porque si la persona que yo amo me está juzgando y está diciendo de que yo estoy haciendo esto porque quiero, ¿cómo voy a ir al mundo y poder buscar una solución? Buen punto. Mira, lo que yo he notado mucho con el tema de la negación, y me pasa no solo con trastornos alimenticios, tengo, digamos, papás que sus hijos vemos ciertos índices de que quizá puedan tener algo como con un autismo, un Asperger, y empezamos a ver algo con los chicos, pero los papás quizá no han querido tomar la decisión de llevarlos a chequear si hay algo ahí. Veo que es más una negación porque, quiera que no, yo soy creyente que uno de papá es responsable, ¿verdad? Algo que yo hice, mi comportamiento como papá, tuvo que activar algo en mis hijos, si es que estoy hablando en adolescencia. Estoy de acuerdo en que puede ser que en un adolescente pasó algo en el colegio y eso lo activó, pero también nosotros como papás seguramente tuvimos que tener algo que contribuyó con eso. Entonces muchas veces la negación siento que viene a que yo no quiero aceptar que yo tengo culpa, tal vez no culpa, pero responsabilidad de lo que está sucediendo. Entonces yo también tengo que evaluarme y yo tener que tratarme, porque al final si yo no me trato voy a seguir causando la reacción en mi hijo. Entonces al final no es solo yo trato al adolescente, tienes que tratar a los padres, ¿correcto? Sí. Y al ambiente familiar. Sí, y realmente, Gisela, creo que tal vez ese es uno de los retos más fuertes en la clínica, porque obviamente pues llegan y trabajamos con el adolescente o con la persona, pero también, o sea, desde la primera vez es, bueno, sí, pero nosotros trabajamos con la familia. Total. Porque obviamente, si no, no se puede. O sea, el ambiente tiene que cambiar, tiene que mejorar. Yo no estoy diciendo que el ambiente es lo que haya enfermado, porque no, pero sí un ambiente puede ayudar a que la persona mejore, sane y progrese. Y a veces el ambiente sí es lo que enferma. Sí, por supuesto que sí. Sí, pero tratamos la manera de... porque los padres vienen con mucha culpa, con muchísima culpa, y porque obviamente estamos hablando de que en un niño, como que los padres están enseñando y están educando. En el adolescente
es donde florece, es complejo. es donde florece como la educación que dimos. Entonces, Totalmente. de alguna manera, pues traen mucha culpa de tal vez, ¿verdad? Que nos dicen, sí, es que yo le ponía mucho énfasis al físico. Yo siempre decía de que la parte física es lo más importante. Entonces traen mucho esa culpa y esa culpa en la clínica no nos ayuda porque son papás de que se sienten frustrados, impotentes. Entonces tratamos la manera de mejor responsabilizar y decir, bueno, aquí nadie tiene la culpa, esto es algo que se desarrolló, entonces veamos de qué manera pues podemos mejorarlo. Claro, ¿verdad? a mí me encanta trabajar, yo me recuerdo que en algún momento vimos en Tony Robbins, yo con mi esposo nos metimos mucho en Tony Robbins y salió un tema de anorexia, bulimia, no me recuerdo qué fue exactamente, pero fue un trastorno alimenticio. Y él decía que no es culpa, es responsabilidad y que si tú aprendes a ver que sí tienes responsabilidad y que asumas la responsabilidad que tienes, la probabilidad que ayudes es más fácil porque entonces se convierte en una responsabilidad compartida. Es, mi amor lindo, yo voy a mejorar como papá, si es que tengo que aprender, si es que me tengo que educar, si es que tengo que no comprar chucherías en la casa o si es que tengo que estar más acompañándote, yo voy a hacer los cambios que necesito porque también comparto la responsabilidad, pero tú tienes una responsabilidad que tú tienes que hacer, entonces tú tienes que vas a aportar en la ecuación. Pero cuando a veces el papá solo es tu responsabilidad, entonces, ¿dónde estoy yo parada? ¿Verdad? O sea, sí creo que es importante que los papás veamos que al final sí tenemos responsabilidad. Lo querramos ver o no, es nuestra responsabilidad y no es culpa, es responsabilidad. Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces, bueno, si vemos algo de lo que pues ahorita mencioné que está pasando en nuestro adolescente, lo importante es acercarnos sin juicio, acercarnos sin querer dar el primer consejo, acercarnos sin un sermón, sino solamente acercarnos y decir cómo estás, qué estás sintiendo, qué estás pensando. Incluso nos podemos acercar mucho, mira, he visto esto, esto y esto, he notado que te sientes así, mi percepción es que esto y esto, ¿verdad? Como de alguna manera, no de un solo, mira, te vi vomitar el otro día, ¿qué está pasando? Claro. Porque eso, no asumir también. Ajá, no, sino como que de alguna manera empezar con algo donde la persona se pueda abrir. Okay. Porque obviamente si estás diciendo que estás notando algo y que te estás interesando en su bienestar, la persona se va a abrir más contigo. Entonces creo que ese es como uno de los primeros pasos que se puede hacer. Segundo es educarse, o sea, realmente educarse sobre qué es esto, la parte cerebral, qué pasa, o sea, saber de que no es solo como, bueno, lo vas a dejar de hacer y ya está, pues no es así y no se espera que sea así, sino que educarnos y por ende empezar a hacer cambios. Si vemos que realmente ya estamos muy hundidos o la persona está ya demasiado adentro de las conductas, de los patrones, que ya está mal emocionalmente, ya no puede dormir, hay una ansiedad muy fuerte, pues ahí sí hay que buscar ayuda de profesionales, pues ahí con nosotros, que básicamente podemos apoyar en la parte nutricional, psicológica, psiquiátrica o otros médicos especialistas según la severidad del caso, ¿verdad? O sea, que tú sí tienes en CREN, entiendo yo, no tienes, o sea, tratas la emergencia al paciente, pero también entonces empiezas toda la parte integral, que es psicología o psiquiatría, dependiendo de lo que requiera, el acompañamiento nutricional, ir ayudándolos a comer mejor, pero me imagino que viene mucha parte de educación, porque al final lo que necesitas es educar comportamientos y que aprendan a tomar mejores decisiones. Sí, incluso el año antepasado, estuve en un entrenamiento de básicamente el manejo de la anorexia nerviosa a través del temperamento. Lo dije medio mal, pero porque es en inglés, que fue en Nueva York. Y lo bonito de esto es de que básicamente es educativo. Allá, por ejemplo, si tú sos primera paciente, ok, te vamos a dar un programa de una semana. O sea, en una semana yo voy a abordarte a ti, a tu familia, todo para que sepan y se enteren de qué es la anorexia, cómo trabajarla, de qué manera vamos a estar haciendo todo para que las conductas vayan bajando. Entonces, es una manera súper linda, pero eso es pues fuera, ¿verdad? En Estados Unidos y en Europa, pues sí hay salud pública para los problemas como estos. Aquí en Guatemala no, pero pues tratamos nosotros en la clínica de eso, pues poder dárselos a
a los pacientes, ¿verdad? Pero claro. sí, la parte educativa es fundamental. O sea, cuando nos llega un caso, se trabaja psicología y nutrición de la mano. Y junto con eso es para el paciente y para la familia, ¿sí? Entonces vamos de la manita. Obviamente dependiendo del paciente, pues ya vemos si hay que trasladarlo a psiquiatría o algún neurólogo, dependiendo de qué es lo que esté pasando. Y según cómo venga, pues ya algún gastro, algún gine, algún endocrino. Para arreglar lo que se pudo haber arruinado. Exactamente, sí. Porque si ya se le formó una úlcera, ya descompensación hormonal, o sea, tenés que tratar eso y además también ver cómo sanás. Que no siga sucediendo para no seguir abriendo la úlcera o qué sé yo. Sí, es complejo, ¿verdad? Sí. Y de verdad que yo creo que una de las, para mí, o sea, desconozco porque nunca he tenido una adicción, pero me pongo a pensar, si yo tuviera una adicción, qué difícil, porque el licor, lo puedes quitar y te separas de todos tus amigos y lo cortas y dejas de tomar. La droga, pues también. Sí. Pero la comida, tienes que seguir comiendo. O sea, no es como que puedes dejar de comer. O sea, es un trastorno con el que tenés que aprender a vivir. Sí. ¿Y tú crees que realmente es 100% curable? Es decir, yo conozco personas, o esta mi amiga que te digo que fue anoréxica de pequeña, yo la sigo viendo hoy y la sigo viendo excesivamente delgada. La veo comiendo. Ya no tengo una relación de amistad con ella como para saber si sigue o no como anoréxica, pero sí he escuchado que siempre están demasiado conscientes de todas maneras de la alimentación. Una persona me contó que había sido anoréxica de pequeña y cuando tuvo su embarazo le costó muchísimo porque obviamente con el embarazo no es que esté engordando, pero es que la panza le está creciendo porque hay un bebé adentro. Sí. Pero se les activa de alguna u otra manera durante el embarazo por el miedo de que pues asocian la panza con gordura, más no es gordura, es un bebé. Entonces, ¿realmente tú crees que es una enfermedad o un trastorno, porque no es una enfermedad, que se pueda realmente 100% eliminar y curar en el tiempo? Sí, siempre y cuando se aborde a tiempo. O sea, si el desarrollo es menor a 5 años, súper bien. O sea, si con un buen tratamiento, con un buen entorno, la persona sí puede mejorar. Mayor a 5 años, o sea, alguien que tal vez ya pasó 10 años con esto, podemos decir que pues ya ese cerebro tiene como esas rutas totalmente alineadas, ¿no? Entonces, se puede mejorar, sí, pero tal vez no en un 100%, ¿verdad? Tal vez aprendo a vivir con esto, aprendo a cuidarme, aprendo a alimentarme de una manera donde pues mi salud física esté mejor, aprendo a que mi salud mental de alguna manera pues la estoy apoyando con psicología o con terapia o con lo que sea, pero aprendo. Te vuelves funcional, más nunca vas a llegar a ser que no tengas esos pensamientos. Sí, por ejemplo, nuestra paciente más grande, creo yo, tiene 63 años. Ella empezó con esto a sus 14 años. Wow. Y realmente llegó con nosotros hace 4 años, ¿verdad? Entonces... O sea, ¿y todo ese tiempo siempre lo tuvo? Siempre lo tuvo. O sea, todo estoy hablando desde cabal sus embarazos y todo esto. ¿Qué la motivó a buscar ayuda a los 63? Porque empezó a hospitalizarse casi que cada 2-3 semanas. Oh, wow. Entonces, recordemos de que el cuerpo, pues obviamente en algún momento pasa factura. Total. Y no estoy diciendo que lo estemos tratando mal porque yo conscientemente quiero, sino que pues este problema me está llevando a tratarlo mal. Y si lo he tratado mal mucho tiempo, en algún momento me va a pasar esa factura. Entonces, ingresos de hospital, ingresos a hospital, hasta que, bueno, vino un familiar y le dijo, mira, encontramos este centro, no perdes nada, anda. Nunca había tenido ayuda, entonces creo que le ayudó muchísimo eso. Y pues sí, le apoyamos bastante. Hasta la fecha, pues ya llega casi que solamente a decir hola a la clínica, pero obviamente no al 100%. O sea, podríamos decir de que sí mejoró su estado físico. Sin embargo, pues no es que ella se sienta cómoda con su cuerpo, pero está donde tiene que estar para evitar esos ingresos hospitalarios. Tiene una rutina de comidas. Tal vez no es que disfrute la comida, porque todavía están esos pensamientos. Pero sabe que lo tiene que hacer por salud. Exactamente. Entonces, como que
Ahí sí que depende mucho de cada paciente, de cada persona, de su resiliencia, de su temperamento, porque también todo eso va a hacer a nosotros decir, bueno, aquí sí, aquí no, ¿verdad? Claro. Pero sí. Del 100% de pacientes que tú tratas, ¿qué porcentaje son hombres y qué porcentaje son mujeres? Tal vez un 70% mujeres, 30% hombres. ¿Y ha aumentado, ha cambiado a lo largo de los años desde que empezaste o se ha mantenido ese porcentaje? No, se ha mantenido. Porque según mi percepción, pero me imagino que tal vez yo antes no lo veía y por eso pregunto, yo he sentido que hay más en hombres ahora, pero no sé si es porque estoy más consciente y antes no sé, entonces por eso te pregunto. Yo creo que seguramente, o sea, ha de ser lo mismo, pero se suele como que la mujer busque más ayuda que el hombre. Y ahora tal vez el hombre ya está buscando más ayuda, mientras antes era un poquito más bajo de agua. Ajá, aunque en su mayoría nosotros pues tenemos más chicos que son los papás los que los llevan porque pues están teniendo conductas, ¿verdad? Son adolescentes en su mayoría. O también pues ya adultos que buscan pues de alguna manera un tipo de ayuda porque están viendo que no están bien en la parte de la comida. Ok, ¿y cuál es, digamos, entiendo que de tus pacientes más grandes está 63 años, me dijiste, ¿verdad? ¿Cuál es tu paciente más joven? Ahorita, actualmente 10 años. Desde los 10. Desde los 10. Que ya desarrolló. Y porque realmente nosotros sí, en tema de niños, sí vemos a partir de los 10. Ah, ok. ¿Antes de eso? Pediatra. Ok. No, antes de eso, la verdad que no nos metemos mucho con preescolares, ahí trabajamos con los papás. O sea, si por ejemplo tú, Gisela, tenés un niño de 7 años, 8 años, no trabajamos al niño, sino trabajamos a los papás. Y usualmente con niños menores de 10 años, ¿qué tipo de trastornos tratas? ¿Los mismos? Los mismos. Inclusive la anorexia más chiquita ha sido de 9 años y de 6 años ya niñas que están diciendo que están gorditas y que están... ¿Y qué motiva a una niña de 6 años pensar esto? O sea, ¿qué tuvo que haber visto, qué tuvo que haber oído? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, básicamente tiene mucho que ver que estamos en la cultura de dieta. Realmente vivimos en una cultura de dieta. Cultura de dieta se le llama, no es de dieta, sino como que esta cultura de la imagen, del cuerpo. Obviamente los chicos son esponjitas y van a extraer todo lo que mamá y papá hagan. Y si, por ejemplo, mamá y papá veneran demasiado el cuerpo y la delgadez, pues esa niña va a estar muy enfocada o su foco principal va a ser en eso. Ajá. Entonces, por eso es tan importante y nosotros, mi enfoque principal cada vez porque tenemos un proyecto que es cabal dirigido a colegios para poder hablar sobre este tema, es en los papás que no se enfoquen tanto en esa parte, porque si bien es cierto, sí, o sea, está bien como cuidarse físicamente, pero no es lo más importante. Sí, mira, yo de verdad que yo lo he mencionado mucho en mis redes sociales. Para mí hay una falsa creencia que el peso es un indicador de salud. Y es falso. O sea, al final tú tienes que tener una buena salud y el peso es el resultado de... Pero las personas asumen que si yo bajo de peso y estoy flaca, tengo una buena salud y no necesariamente es así. O sea, yo toda mi vida, porque me han preguntado, es que Gisela, tú siempre has estado en forma, tú siempre te has cuidado... pero nunca ha sido mi peso, nunca me ha importado la estética. O sea, cuando era nadadora, mi meta era ser lo más rápida posible. Entonces yo tenía el cuerpo que tuviera que tener para ser rápida. Indiferentemente si yo pesaba 170 libras. Cuando yo nadaba, yo estaba 25 libras más de lo que yo peso ahorita. No se me notaba tanto porque era más musculosa y todo lo que sea, pero podría haber pensado, la estoy gorda, ¿verdad? Y nunca lo vi de esa manera. Entonces, creo que lo comparto porque sí... tenemos esa falsa creencia que la balanza es un indicador de salud y no es un indicador de salud. Es la salud lo que tenemos que cuidar, la calidad de la comida, cómo nos alimentamos y el peso o el porcentaje de grasa va a ser un resultante de la salud que tengamos, ¿correcto? Sí, y por eso realmente en el tema educativo de los padres es mucho de no enfocarse en el cuerpo, no hablar de cuerpos, o sea, no hablar de cuerpos por dentro. Exactamente, y no hablar de cuerpos ni siquiera yo del mío propio, ni el de los demás, ni el de mi hijo, porque yo al venir y hablar del cuerpo de mi hijo,
lo único que estoy haciendo es que mi hijo se sienta inseguro con su cuerpo. Y esa inseguridad es lo que después va provocando que tengan ciertas conductas que no son adecuadas para su cuerpo. Pues que es difícil, ¿verdad? Porque yo te digo, es difícil no hablarlo. Y me pongo a pensar yo con mi hijo, ¿verdad? Mi hijo es deportista y llegó un punto en donde sus amiguitos le decían pi y lo molestaban porque estaba gordito. No estaba gordito, era un niño de 10 años que tenía su pancita normal. Sí. Pero pues obviamente hay niños que tienen 10 años y no tienen, son flaquitos y tienen como naturalmente sus... Sí. Yo veo a mi sobrino por más que coma naturaleza es bien flaquito. Y mi hijo, su naturaleza es ser un poquito más musculoso. Pero le pegó y sí le afectó. Y me dijo, mami, yo no quiero que me digan así. Y yo digo, ok, está bien, mi amor. O sea, si yo te ayudo a comer más sano y démosle. Y ahorita estamos bajo de peso, se puso fit y todo lo que querrás. Pero es bien importante cómo nosotros... yo digo, o sea, como papá sí tenemos que hablarlo hasta cierto punto, porque ni modo que estás ahí viendo a tu hijo que tiene 25 libras de más y nunca pensás abordar el tema por tratar de no meterlo o ponerle un trastorno. O sea, al final tenés que tener esas conversaciones difíciles, porque si no, de lo contrario es dejar que se engorde 80,000 cosas y no decir nada al respecto. O sea, sí hay que tener criterio, ¿no? Sí, yo creo que tal vez aquí la palabra sería más como tacto, porque yo creo que todo se puede decir con amor. Buenas palabras, y con amor. Porque es muy diferente venir y decir, por ejemplo, estamos gordo. Sí, es que es porque mira cómo comes. Sí, es que mírate, solo acostado estás. Entonces, ahí ya estamos criticando y estás juzgando. Claro. Pero sí es básicamente enfocarnos en la salud, enfocarnos en el bienestar, como no hacerle tampoco tanto énfasis en el aspecto físico, sino que estoy preocupada por ti, no te veo con energía, no te veo saludable, o sea, como salud. Exactamente. Que va a ser el resultante del peso. Exactamente, porque en muchas ocasiones es como que los padres de alguna manera es, bueno, yo quiero que mi hijo se vea de esta manera, pero realmente ahí lo único que estamos haciendo es esa inseguridad. Por eso es más que nada como saber de qué manera hablarles, y pues estamos ya sea muy delgado o pues demasiado pasado, como saber cómo entrar, o por ejemplo a veces ni siquiera tenemos que hablar, solo empezamos a comer más sano como familia, porque a veces tenemos un niño que está así, pero porque tal vez como familia hay muy malos hábitos, entonces compramos chucherías y ahí están al alcance en todo momento. Exactamente, entonces son como que ir evaluando eso, porque en la clínica yo es como, bueno, llega la mamá y mire que póngalo a dieta. Y después el niño me viene y me dice, sí, es que todos comieron tamal y a mí me dieron mis huevitos. Entonces digo yo, eso obviamente no genera esa pertenencia. Yo con la hamburguesa y tú con la manzana. Sí, entonces no, o sea, al final de cuentas, exactamente esa congruencia que tiene que haber a nivel familiar, y eso es cabalmente todo lo que trabajamos a nivel de conducta con la familia. Claro, y nosotros en mi casa, por si quieren que les comparta un poco cómo me ha funcionado a mí, nosotros con mi esposo somos fiel creyentes de las mediciones. Yo creo que todo lo que se mide se mejora y lo que no se mide no se mejora. Y el peso es uno más de esas cosas. Tú mides tus finanzas, tú mides los KPIs de la empresa, todo se mide, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el peso no? ¿Y qué es lo que pasa? Que también en las casas pasa que, ay, no quiero que ni se pese porque si no se va a dar cuenta y eso lo va a traumar. Pésate, o sea, no porque tengas que traumarte, pero mídete, sé cómo estás. Entonces yo en la casa les digo a mis chicos, todos los meses todos nos pesamos, no necesariamente vamos a hacer algo al respecto, simplemente queremos saber cómo estamos. Y resulta que nos pesamos y yo noto que estoy 4 libras arriba, pues es más fácil componer 4 que pasar todo un año sin pesarme y componer 25, ¿verdad? Entonces, y es lo importante, todos nos medimos. ¿Y por qué nos medimos? Porque tenemos que tener salud. ¿Por qué nos sacamos exámenes de sangre? No nos sacamos los exámenes de sangre cuando estamos enfermos, no los sacamos normal, todos los años, porque yo quiero saber cuál es mi normalidad, yo quiero saber dónde es mi estándar, de manera que si el siguiente año me vuelvo a sacar un examen y noto que normalmente yo tenía una hemoglobina de 14 y estoy en 12, eso no es normal en mí, hay algo malo, ¿verdad? Entonces puedo detectar la variación, entonces lo manejo más como todo no lo tenemos que medir, porque de lo contrario, ¿cómo voy a saber si está mal o está bien si nunca tuve un previo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me ha funcionado mucho a mí a manejarlo, de todo se tiene que medir, porque lo que no medimos no se mejora y tenemos que tener cuál es nuestro óptimo, claro, ¿verdad? Entonces me ha funcionado muy bien para manejarlo, y te digo, no sé, mi hijo no ha llegado a la adolescencia y espero que ese despliegue de adolescencia nos demuestre que hicimos algo positivo.
Pero definitivamente creo que a veces es como, paseate, quiero que veas lo mal que estás. Sí, y no debe ser así tampoco. No. Y al final, pues esa es como una parte de control. El pesarse es más como, ok, el control de yo saber cómo estoy. Es una medición. Exactamente, Puramente. pero el problema es cuando le pones demasiado peso. Y como digo, o sea, la persona o el niño o el chico o el adolescente lo va a aprender de si el papá o la mamá cuando se pone, la madre, no hombre, es que estoy re gorda, estoy re gordo, que no sé. Entonces, como que eso es lo que va absorbiendo. En cambio, cuando es solamente una medición más, es una medición más y ya está, ¿verdad? No es como que le ponemos esa importancia, porque hay personas y en trastornos alimenticios donde según tu peso, así va a ser tu estado emocional. Sí, no, y hay personas ahí que se pesan 3 veces al día, que se pesan todos los días. Bueno, pero tenemos personas también que miran el horóscopo y no salen de casa. Entonces también, si sos de esas personas, tal vez ten cuidado porque seguramente también te va a afectar la pesa. Pues. Sí. Si te afecta la luna y el horóscopo, también posiblemente ese tipo de cosas te van a afectar mucho. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, pues, sí, realmente en el tema educativo es mucho que pues enfocarse en los padres, al final la familia es la base de la sociedad, entonces es muy importante como enfocarse en apoyar a estos chicos y que pues vayan creciendo de una manera donde al final no es solamente, es mi hijo, mi hija, o sea, él va a ser o ella va a ser parte de la sociedad, cómo quiero yo que se desarrolle en esa sociedad, tal vez va a ser, no sé, dueño de algún lugar, cómo quiero yo que él se desarrolle como un jefe y todo eso va a ser en casa. ¿Sí? Claro. Y no solo estoy hablando de eso, sino también en los hábitos, las costumbres, todo eso pues va a venir en casa. Entonces, totalmente. Muy importante como evaluar cómo se está llevando esa parte familiar y aquellas cosas que vemos que tal vez no lo estamos llevando de la mejor manera, pues cambiarlas. ¿Por qué no? Sí, se puede cambiar, ¿verdad? Vale. Me encanta, la verdad que gracias, Andrea. Creo que nos has dado una cátedra de trastornos alimenticios que se habla muy poco. Yo de verdad espero que todos los que nos estén viendo, si se sintieron identificados en ustedes, que detectaron algo que quizás saben que lo tienen y les ha costado hablarlo o aceptarlo, busquen ayuda, ¿verdad? Yo creo que definitivamente a veces nos pasa y hay muchas personas que yo conozco y yo no voy al psicólogo porque no tengo nada malo. No necesariamente tenemos que buscar ayuda porque estamos mal. A veces queremos buscar ayuda porque queremos aprender a estar mejor. Entonces, al final del día, tenemos la tendencia a ver, porque estoy mal, busco ayuda. Yo no busco un entrenador porque soy mala, yo busco un entrenador para que me haga mejor, ¿verdad? Yo busco un psicólogo porque yo estoy segura que me va a enseñar a tener más fortaleza en mi músculo mental. Tal vez no tengo un trastorno alimenticio potencialmente, pero tal vez de vez en cuando podría mejorar el no sentirme muy culpable si me meto una pizza, por ejemplo. O tengo que aprender a comer mejor. O simple, tengo que saber cómo distribuir mejor mis alimentos. No sé, o sea, creo que al final del día no necesariamente tengo que tener un trastorno para buscar ayuda porque puede ser preventivo también, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando el episodio, Andrea, ¿cuál es tu definición de éxito? Éxito, para mí éxito es como que sentirte en paz contigo misma. Sentirte que pues tenés alineado lo que son tus valores, tus principios, que sos como coherente en lo que pues pensás y en lo que actuás. También como en poder tener personas a quien amar, personas que te amen, saber que lo que estás haciendo pues está generando un impacto positivo, que tiene propósito, que de alguna manera trascendemos de una manera, no sé, buena a los demás. Creo que al final eso es algo que vale mucho. Y sí, yo creería que más que nada eso, como esa paz, ese equilibrio de poder estar bien física, mental, emocionalmente, espiritualmente. O sea, no siempre vamos a estar bien, pero creo que el éxito es de alguna manera como que estar en balance y en equilibrio en todas las áreas. Me encanta, gracias por compartir. Y de verdad, gracias a todos por estar nuevamente aquí con nosotros. De verdad, me encanta a mí traer invitados que nos sumen y personalmente a todas nuestras vidas y a ustedes también. Me llevo un montón de aprendizajes el día de hoy, poder detectar un poco más, estar un poquito más atenta, educarme, pues, porque al final del día no es necesariamente que conozco a alguien, quizá no conozco a nadie, yo nunca tuve ese problema, pero nunca lo habíamos escuchado y
Diosito sabrá, porque hoy están escuchando este episodio y alguien se les va a aparecer en el camino y los podemos ayudar y los podemos guiar de una mejor manera. Yo creo que eso es súper valioso, así que compartan este episodio, denle like, suscríbanse, busquen y investiguen sobre CREN. Ahí les voy a dejar en la descripción del episodio la información por si quieren contactarte. Así que gracias a todos otra vez por estar aquí con nosotros. Espero haberles sumado en este episodio y gracias, Andrea, por esta cátedra. Gracias, Gisela. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.